Saludos amigos y amigas de Hablemos Claro. Hoy tenemos el honor de conversar con la amiga Geraldine Colotti, escritora, periodista, analista internacional, quien nos visita en el marco de, los 10 años de la partida física del comandante Hugo Chávez y recordando su pensamiento, lo mejor de su legado. Bienvenida a la tierra de Bolívar y nada, camarada, lo primero es ¿qué considera Geraldine que debemos rescatar, posicionar estratégicamente el pensamiento del comandante Hugo Chávez para seguir nutriendo las luchas de los pueblos? El honor es mío porque su presencia, su trabajo, su compromiso honra uno de los ejes más importantes del comandante, de nuestro comandante eterno, que ha sido la comunicación y la comunicación popular en la lucha contra el latifundio mediático. Él reconoció la labor importantísima política y el mensaje que dieron los medios alternativos que en la Cuarta República, como sabemos, eran perseguidos cuando lo rescataron del golpe de 2002 y después lo acompañaron honrando la ley de medios que sigue siendo ameliorada con el impulso del poder popular en todos los años de victoria en victoria y de resistencia en resistencia. Para contestar a tu pregunta, que me siembra fundamental, sembró la esperanza en el mundo, una esperanza que dice a los pueblos que no solamente no se acabó la historia del socialismo, sino que el socialismo sigue siendo la única palabra de esperanza concreta por todos los pueblos del mundo. Esto se ve con la fallita de esos sistemas depredador que cuando después de la caída de la Unión Soviética se quedó solo, no sembró felicidad, no sembró progreso, sino muerte y devastaciones, y es una gran pandemia de la cual tenemos que liberarnos para que no nos acabe con la humanidad. Profe, Europa. ¿Qué pasa con Europa que ha asumido un papel tan lacayo, porque hay que decirlo así, ante los Estados Unidos en el conflicto de Ucrania o en el uso que están haciendo de Ucrania contra Rusia? ¿Qué pasó con Europa? Prácticamente, sí, es un estado servil a los Estados Unidos en este momento. Sí, gracias una vez más por esta pregunta que me parece central, porque a veces desde la patria grande, desde Venezuela, se conoce mucho, muy bien esta parte de Europa como España, que ha sido por supuesto colonial y sigue siendo neocolonial, donde se practica el mismo idioma, pero no se conoce las causas profundas que llevaron a este punto de, digamos, nefasto, ¿no? Del lado simbólico, del lado económico, sobre todo del lado de la subalternidad al complejo militar industrial, pero también del lado simbólico, que tiene que ver con la derrota del gran siglo de lucha revolucionaria que desde el sur, también el sur de Cuba, de la revolución y ante de todo de la revolución bolchevique de 1917, había incendiado también los países de Europa, los países capitalistas, por un largo tiempo. A la izquierda del Partido Comunista de entonces, que era el más fuerte de Europa, pero ya en 1973, cuando ha habido el golpe en Chile, había reconocido la OTAN, que se había progresivamente emburguecido, se desarrolló a su izquierda, la extrema izquierda, una grande ola revolucionaria que produjo, como en Venezuela contra la Cuarta República, también organizaciones de guerrilla, de la cual yo me honro de haber sido parte, que intentaron tomar el poder en el centro de los países subalternos de la OTAN, como es Italia, que está bajo el paraguas de la OTAN después de la derrota del nazifascismo. Y no lo logramos, no lo hemos logrado. Y lo que pasó es que la burguesía, como siempre, cuando gana, arrastra con todo, con los derechos, pero también
destruyendo nuestro símbolo, nuestra bandera, y después la caída de la Unión Soviética, esto se hizo más fuerte. Se introdujo también un concepto que ahorita tiene que ver con la estrategia del caos controlado, de la guerra de cuarta y quinta generación, que es el concepto de balcanización. Se balcanizaron no solamente los territorios después del entonces campo socialista del Este, pero se sigue utilizando el tema de la frontera y también se sigue utilizando las devastaciones conceptuales que se hizo del paradigma fundadores de la lucha entre capitalismo y socialismo, balcanizando los cerebros. Es decir, que las fragmentaciones concretas que ha continuado, que ha seguido a la caída de la Unión Soviética, lleva sobre todo a la balcanización de los cerebros de los jóvenes en los países capitalistas, para impedir que sepan de qué lado de la barricada tiene que situarse. En estos programas, digamos así, se han insertado las acciones devastadoras de la entonces socialdemocracia, que confundió los conceptos, que habla de paz pero prepara la guerra, habla de democracia pero reconoce títeres autoproclamados o impone medidas coercitivas unilaterales a los pueblos que quieren ser libres. Todo esto crea una gigantesca confusión que quiere imponer también a los pueblos del sur global. Intenta hacer una gran operación de chantaje en nombre de la paz, cuando aquí la verdadera paz, el comandante ha sido digamos, una bandera de la paz, pero paz, no la paz del Catatumbo, como siempre él decía, por las clases populares, sino la paz con justicia social, que implica el reconocimiento de la lucha de clase, implica también que la lucha de clase pasa por el reconocimiento de los países que son objetivamente antiimperialistas, a pesar que desafortunadamente después de la caída de la Unión Soviética, estos países pueden obtener la misma perspectiva socialista que tenemos nosotros, pero se sitúan en un campo de construcción multicéntrica y multipolar que van en contra de la imposición de la nueva doctrina Monroe, del sheriff global, que es la práctica, como siempre ha sido, de la OTAN, pero que ahorita está imponiendo, como tú estabas diciendo con razones, una nueva subalternidad a los lacayos de Europa, porque en la mira está también siendo lo de los imperialistas una lucha entre tiburones, está imponiendo también que se callen lo que pensaban en Europa, como Alemania, de tener una autonomía. Al contrario, esto ha sido una gran operación de resetaje de la OTAN, por el que tiene blanco a Europa, imponiéndole hasta medidas suicidarias, con este discurso de las sanciones a Rusia, que no han producido para nada lo que quisieran producir, porque las sanciones son nefastas, pero son inútiles, como se ha demostrado desde todo el tiempo que se están aplicando. Sirve pero desafortunadamente para oprimir aún más los pueblos de Europa. Nosotros no tenemos salario, nosotros los pobres, por supuesto, porque los ricos siguen siendo más ricos. No llegamos al fin del mes. En mi casa las calientaciones, porque yo estoy en una vivienda populares, no llega, tengo frío, cuando tú vas a comprar hortalizas y todo no te alcanza el dinero, la inflación y todo eso, pero desafortunadamente los aparatos ideológicos de control, que son mucho más sofisticados en los países capitalistas, impiden que la gente vea quién es el verdadero responsable. Y siempre crean enemigos, falsos enemigos, por supuesto, enemigos de migrantes que se tiene que hacer morir en el mar, pero al mismo tiempo cuando viene sirve como el armada industrial de reserva para bajar el costo del trabajo y todo, por supuesto. Dice que son demócratas cuando impone censura hasta los artistas, hasta la literatura, la gran literatura rusa.
dice que son demócratas, pero respaldan los títeres autoproclamados, financian gobiernos criminales, pero ellos siempre son, digamos, blancos, son, digamos, absueltos de todos sus crímenes. Esto es tremendo porque esta operación de resetaje político-militar es por supuesto una operación de resetaje económica en grande escala que el capitalismo está intentando hacer después de la pandemia, sabiendo bien que está en una crisis estructural del modelo que puede ser tumbado como tiene que ser para el proletariado a nivel mundial que se está reorganizando y que tiene en el centro el mensaje fuerte del socialismo del siglo de antes, como hemos visto ayer con la presencia de Daniel Ortega, la presencia de Raúl, pero la presencia sobre todo la continuidad con ustedes, la continuidad de Venezuela, la continuidad de los países que con otra herramienta pero están en resistencia. Para hacer un ejemplo de lo que está pasando con la complicidad del mecanismo del sistema europeo, quiero hacer una referencia a un caso personal, pero que personal no es, una parte de las sanciones que explica bien qué son estas sanciones y quién golpean, porque, por ejemplo, yo resulto ser, esto lo dijeron el gobierno de antes de una manera extraoficial, la primera europea sancionada por respaldar países sancionados. Cuando fue en 2019 para ir a Cuba, donde ya había sido, me salió un papel al aeropuerto que dice Washington impide el check-in del pasajero. Siendo yo una ciudadana europea, por lo menos es una paradoja, pero no, desafortunadamente, con la complicidad de Europa. Y después, una segunda vez, con otra compañía, intentando volver a mi patria querida en revolución, que es Venezuela, me salió una escrita alerta roja. Entonces me bloquearon de todo lado. Lo que se ha repetido el 3 de marzo, ahorita que tenía que venir aquí por las celebraciones decenal de la desaparición física del comandante, me bloquearon a Estambul. Un alto funcionario turco que quisiera ayudarme, hizo una larga conversa con otro funcionario de Washington por más de una hora. En fin, exhausto, no pude hacer nada porque ellos piden que los internacionalistas no ayuden a Venezuela. Eso es importante que se sepa porque nos dijeron que, claro, yo siendo periodista, con un compañero abogado que ha tenido coraje de ponerse contra los Estados Unidos, imagínate, en un país como Italia, descubrimos todo el mundo de la llamada lista negra. Es decir, que ha habido hasta ahora, hasta el tiempo del último parte del mandato de Trump, 2 rondas del listado negro. El primero, después de los atentados de 11 de septiembre de 2001, cuando establecieron que lo que no eran deseados por Washington no podía pisotear el suelo norteamericano. La segunda, que no podían sobrevolar los cielos que Washington consideraba suyo, ¿no? La tercera, que empezaban a sancionar lo que respaldaban países sancionados. Esto lo averiguamos también porque ha habido un caso de un emprendedor italiano que no hacía política, al contrario, le gustaba mucho Norteamérica, que un día fue a su banco y resultaban toda su cuenta bloqueada, no sabía por qué. Después ha descubierto, después de 3 meses, que era el Tesoro norteamericano, porque por un caso de homonimia con otro emprendedor que vivía en Suiza que hacía comercio con Venezuela. Y algunos meses después pasó lo que pasó con el Estado, que es una violación gigantesca, inédita de todos los derechos internacionales y humanos que
con el secuestro y la deportación de un diplomático, ¿no? Imagínate. Y a mí se me violaron todos los derechos humanos, los de periodista, derecho de tránsito, y sobre todo sin saber por qué, porque no ha habido una sola autoridad que nos digan qué ha pasado. Hasta hoy no lo sabemos, porque en esta lista negra resultan muchísimos ciudadanos también estadounidenses que no pueden viajar ni siquiera en su propio país, pero a ellos son obligados, entre comillas, de entregarle una explicación. A los de afuera puede hacer lo que les da la gana. Europa es cómplice de eso, porque la compañía aérea, casi todo en el cruce de la globalización capitalista, tiene participación en Norteamérica en su interés económico, así como Norteamérica tiene bajo chantaje a todas las instituciones internacionales. Bueno, estos son ejemplos concretos de que el país de la democracia, el país de las libertades, no es ningún país democrático, ni mucho menos respetan las libertades. Pero bueno, camarada Colotti, démele por favor, mándele un saludo al pueblo venezolano de parte de Hablemos Claro, y acá la Tierra de Bolívar siempre estará orgulloso de tenerla. Muchísimas gracias. Más que un saludo, es un agradecimiento. Porque yo siempre, desde que me entregaron el pasaporte, yo vino aquí para ver cómo el por ahora del comandante se había concretado en una esperanza nueva por todo el mundo, en forma inédita, diferente, porque siempre los pueblos logran su camino. Y cuando estuve aquí, toda la vez que me fue posible, compartiendo el bloqueo más criminal, me acuerdo cuando ha habido el sabotaje eléctrico y estuve en la casa de un compañero en Fuerte Tiuna, viendo la gigantesca solidaridad, no lograron sacar lo malo de nosotros. Esto es un desafío que me tocó a mí también cuando estaba en la cárcel, no hacían de todo, pero no lograron, yo pienso, sacarnos ni la esperanza ni lo bueno. Entonces siempre yo pensaba, cuando volviendo a mi país, a pesar de las dificultades grandes que tenemos, pero que no era nada, porque el pueblo de Venezuela, cada gesto que yo hacía diariamente, que era normal, a pesar de la falta de transporte y todo, pero la cotidianidad de cada camarada venezolano era una cotidianidad de guerra, de resistencia permanente. Entonces esto es un mensaje extraordinario, en un momento que de todo modo el país ha salido adelante, que nos dice a los pueblos que se arrodillan o a los que no se despiertan, que al contrario, sí existe una posibilidad, esta posibilidad la tenemos que tomar, con el mensaje que dice Venezuela, que si nos sacan de la puerta, entramos por la ventana. Siempre va a ser así. Gracias, camarada. Bueno, amigos y amigas de Hablemos Claro, teníamos el honor de conversar con la amiga Geraldine Colotti, escritora, periodista, analista internacional, y nos vemos en un próximo programa. Chao.